Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, creo que para todos, que es la dichosa búsqueda de empleo. Y para ello, pues nada mejor que conversar con Ana Paola. Así que bienvenida, Ana Paola. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Aquí otro nuevo video más y bien interesante que creo que ya habíamos estado hablando todo este mes sobre lo que es la búsqueda de empleo, los trabajos, cómo han surgido los trabajos, ¿no? Entonces vamos a continuar con este ritmo y creo que puede ayudar mucho a las personas que, sobre todo en Latinoamérica, México, tanto trabajo nos cuesta conseguir empleo y siento que estamos reestructurando el aprender a lidiar con esto, ¿no? Y sobre todo que hoy en día han habido muchísimos cambios, ya no se están manejando los empleos con todas las prestaciones que antes se manejaban, ya no hay una situación de que de antes te daban tu pensión y ahorita ya no los manejan así, entonces vamos a cambiar muy vertiginosamente. Nosotros, en nuestra nueva generación, y a mí ya tampoco me tocaría una situación pues de dinero posteriormente, entonces es preocuparte también por tu vejez, preocuparte por qué vas a pasar, ya no tenemos el dinero suficiente también para comprar una casa, comprar un departamento, ya no queremos por eso ni siquiera tener hijos, nos preocupan mucho los recursos y nuestro futuro, entonces el hecho de saber cómo establecer nuevos paradigmas, establecer nuevos trabajos y aparte un trabajo digno, porque creo que el hecho de que encontráramos a lo mejor antes una estabilidad en el trabajo, también obviamente nos dignificaba y teníamos la capacidad de tener una estabilidad posterior. Hoy en día ya no se está logrando, entonces tenemos que reestructurar las formas de negocio, las formas de empleo, las formas que nosotros estamos generando dinero y la capacidad de adquisición para que podamos tener un futuro digno. Entonces, me parece muy importante que tengamos este tipo de programas para que podamos hablar de ello y las personas que estén como en mi edad o las personas que vienen en las siguientes generaciones podamos determinar nuevos niveles, nuevos esquemas, ver formas de trabajo y que a lo mejor también se hable de esto y que se puedan implementar nuevos programas en nivel gobierno para que podamos estar más estables, ¿no? Y una de las cosas, pues, es esto, cómo se ha ido formando históricamente las formas de trabajo que ya habíamos hablado y que hoy actualmente ya es una situación diferente, ¿no? Habíamos, de hecho, hablado en anteriores videos de cómo lo habíamos, cómo estuvo la reestructuración de la revolución industrial cuando se generaron estas empresas, se generaron fábricas y empezó la situación con los obreros, ¿no? No, me parece que a mí el boom de las zonas empresariales como en oficinas y todo se dio ya más a partir de los 60, 70. Entonces, ¿cómo se ha ido reestructurando? Y aparte tan rápido y vertiginosamente han ido estableciéndose tantos cambios, porque a lo mejor en el baby boom también, que generó tanta expansión de personas, que ya simplemente en el esquema que se había estructurado, hoy en día ya no funciona para los millennials, que ya no tenemos estas pensiones, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Carlos? Yo creo que efectivamente, quizá la pregunta sería, ¿realmente en algún momento funcionó? Porque es verdad que aunque había mucha gente que tenía empleos, la mayoría de los empleos siempre han sido mal pagados Uh -huh. y había mucha gente que no tenía acceso a esos mismos empleos. Y precisamente estaban mal pagados porque de alguna manera si alguien se negaba a trabajar bajo esas condiciones de explotación, pues no había problema porque había 1000 personas allá afuera dispuestas a ocupar su lugar. Entonces, la duda filosófica existencial es, ¿en realidad alguna vez esto funcionó? ¿O solo nos hicieron creer que esto funcionaba? Porque siempre va a haber éxitos en todo lo que se implemente, siempre va a haber casos de éxitos. Sin embargo, en muchas ocasiones, si ponemos en la balanza el porcentaje de éxito y el porcentaje de fracaso, probablemente lleguemos a la conclusión de que nunca ha funcionado, porque siempre tomamos como modelo el país hegemónico, que es Estados Unidos, y podríamos pensar que, bueno, parece, de acuerdo a las series, películas y todo lo que hemos consumido, gracias a su propaganda hollywoodense, que algunos mencionan que en época de conflictos bélicos,
toda propaganda es una propaganda de guerra, entonces que en realidad podríamos decir que todas esas películas pueden ser consideradas, películas, series y demás, pueden ser consideradas propaganda de guerra. Lo que observábamos era que ahí había bonanza y todo estaba maravilloso. Sin embargo, si analizamos cómo es que lo lograron, en la mayoría de las ocasiones fue a partir de una explotación no solo de su propia gente, sino también de otras naciones. Entonces, de inicio, me parece que esto que nos han vendido como la meta a alcanzar, quizá nunca funcionó, y quizá ahora, gracias a esta apertura que tenemos de nosotros mismos poder platicar sobre estos temas abiertamente con otros seres humanos, pues empezamos a cuestionar esas ideas. Y entonces, si nunca ha funcionado, la lógica nos lleva a pensar que actualmente tampoco está funcionando y que tampoco va a funcionar al futuro, y que conviene empezar a pensar de una manera distinta, porque aunque no está funcionando, nos siguen vendiendo en las universidades y en nuestras familias y en nuestros entornos sociales que la meta es conseguir un buen empleo. Nos educan para ser trabajadores, para ser obreros, para ser empleados. Y creo que mientras no cuestionemos esa idea que es absurda, entonces nosotros directamente estaremos yendo hacia una situación de precariedad, no solo económica, sino también emocional, porque como tú lo mencionaste, el trabajo dignifica. Y si yo tengo trabajos de porquería, pues qué dignidad voy a poder mostrar ahí. Entonces, creo que por eso este video tiene sentido. Vamos un poco a cuestionar estas ideas. ¿Cómo fue? Claro, me parece perfecto. De hecho, que es lo que mencionaba, ¿no? Muchas veces, sobre todo en las universidades, y apenas había estado escuchando en la mañana un video donde decía cómo inclusive antes obviamente no habían estado las personas tan educadas como es el día de hoy, y que al final del día, no sé, en los años 40, 50, el nivel de secundaria que habían terminado las personas era de un 20 a 30%. Entonces, hoy en día es el 90% de las personas que terminaron la secundaria, y aún así los trabajos están en la misma situación, ¿no? Mal pagados, estamos mayor capacitados pero sin empleo, y estamos utilizando a lo mejor en su mayoría los mismos empleos, o estamos siendo empleados, no sé, de taxistas, de personas que están vendiendo artículos de comida o algunos otros productos, solamente mayor capacitados y con mayores situaciones de educación, ¿no? Y no ayudan a tener una mejoría económica, porque al final siguen estando las mismas personas con el mismo poder adquisitivo en el mismo círculo, ¿no? No hay un flujo económico como tal. Y para esto también siento que es importante saber cómo se maneja un flujo económico y cuáles son las situaciones de niveles económicos en los que estamos viviendo y por qué no hay tanto flujo, para poder entender y para poder saber cuáles opciones nosotros tenemos y qué es lo que mejor pues nos conviene poder enfocarnos y saber hacia dónde dirigirnos, es ver nuestra realidad y qué hay detrás de toda esta situación que no vemos con claridad, ¿no? Claro. Primero creo que conviene entender a nivel general por qué estamos inmersos en esta situación. Vivimos en un sistema capitalista que tiene muchos apellidos. Capitalista, patriarcal, machista, misógino, enfermizo, patologizante, etc. Y este sistema evidentemente parte de la idea de que uno, a partir de su esfuerzo y a partir de sus méritos, va a poder alcanzar mejores oportunidades. Y en teoría, mucha gente le fascina esta idea de la meritocracia y por eso defiende el sistema capitalista, porque considera que a ellos les ha ido bien y que a ellos, gracias a su mucho esfuerzo y capacidad, han logrado llegar a esos lugares sin percatarse que en realidad tiene que ver mucho con privilegios. Privilegios que lamentablemente no están en la misma medida al alcance de todos. Si yo nazco en una familia de clase media, ya desde ahí tengo más privilegios que aquellos que nacen en una familia de pobreza o con extrema pobreza. Entonces, creo que
desde ahí conviene empezar a entender que lo que nos han vendido, un poco como la película famosa del 2000 llamada Matrix, lo que nos han vendido es una ilusión y afortunadamente cada vez más como que lo estamos viendo. El chiste es qué vamos a hacer al respecto. Entonces, por ejemplo, nos han vendido últimamente que si alguien tiene un ingreso superior a 15,000 pesos, ya se puede considerar clase media. Y eso es absurdo. Estimaciones un poco más realistas, que evidentemente no estamos hablando solo de México, en otros países habría que hacer la conversión. Solo en México, por ejemplo, se parte de la idea de estimaciones un poco más realistas de que para ser clase alta yo requeriría ganar 800,000 pesos mensuales, o sea, mes con mes, 800,000 pesos, para poder en cierto momento, a lo mejor después de un año, ya considerarme clase alta. ¿Quiénes ganan, por ejemplo, esta cantidad en nuestro país? Evidentemente empresarios y lamentablemente, porque en teoría no tendría por qué ser así, muchos funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, se estima que pueden ganar aproximadamente 600,000 pesos mensuales, más todo lo que por ahí de repente les llega para favorecer algunas sentencias. Entonces, evidentemente nosotros, tú y yo y la mayoría de los que nos están viendo, pues nunca vamos a tener acceso a esos sueldos y son sueldos que en realidad ni siquiera son ganados como tal, sino que son puestos políticos. Uno llega ahí por cuestiones políticas, ¿no? Y evidentemente llega con intereses claramente establecidos que va a defender. Entonces, si yo no gano 800,000 al mes, no soy clase alta, aunque me crea clase alta. Y lo interesante no es solo eso, sino qué se requiere para ser clase media, porque uno, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero yo viví toda la vida pensando que mi familia era de clase media, que yo era de clase media, y cuando alguien me decía que yo era pobre, me enojaba. Estoy hablando, no sé, de la primaria o la secundaria, ¿no? Que esto como que no lo tiene uno, o bueno, por lo menos yo no lo tenía muy concientizado. Actualmente, para que alguien pueda considerarse clase media, requiere ganar arriba de 65,000 pesos. Si tu sueldo mensual es de 65,000 pesos, podemos ya decir que eres clase media, ¿vale? Y la verdad es que yo no soy clase media, no gano 65,000 pesos al mes. Hay mucha gente que a veces me da un poco de risa porque se dedican a las ventas y dicen, bueno, cuando recibo al final del año mi bono es de 70,000 pesos al mes o 100,000 pesos. Mi bono es de 100,000, ¿no? Dice, sí, sí, pero tu sueldo mensual es de 5,000, de 10,000. O sea, el bono al final que supera los 65,000 no te convierte en clase media, ¿no? Sí, Simplemente. es un bono, es una situación temporal, ¿no? No Claro, y tienes un flujo de generalmente, dinero constante de esa cantidad. sí, y además, generalmente es un porcentaje de la ganancia que le hiciste obtener a tu patrón. Y entonces, si te dieron 70,000 pesos, probablemente es porque lograste que tu patrón ingresara 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, y a ti te toca Eso. ese pedacito, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, muchos en México vivimos, vivíamos, viviremos engañados, Ok. porque mucha gente se considera clase media o considera que su familia es clase media y en realidad no somos clase media. Y digo somos porque yo me incluyo en esa parte de los que no somos clase media. Y nos cuesta a veces mucho trabajo entender que si yo no gano 65,000 pesos mensuales, yo no soy clase media. ¿Y qué clase es la que no es clase media? Bueno, ya dijimos clase alta, ya dijimos clase media. La que nos queda es clase baja. Que clase baja es un eufemismo, una forma de decirlo menos fuerte, pero es una forma de decir pobreza. Entonces, cuesta trabajo aceptar que uno es pobre. Sin embargo, el primer paso para cambiar algo es aceptarlo. Es como el alcohólico. Mientras no acepte que es alcohólico, pues probablemente no dejará el alcohol. Y mientras uno no acepte que es clase pobre, pues probablemente se seguirá sintiendo clase media y se dejará seguir explotando.
¿Cómo ves? Y está interesante, digo, también no sé específicamente en los parámetros de si este rango de precios que mencionas o pagos mensuales que se tendrían que estar son como a nivel global, porque obviamente sabemos que hay países primermundistas que tienen otro tipo de salarios y que inclusive a mí me han dicho, ¿no? Es que si tú te vas a Estados Unidos, no es lo mismo la clase baja de Estados Unidos que la clase baja de México, ¿no? No es lo mismo la clase media en Estados Unidos que la clase media de aquí de México, o la clase alta de Estados Unidos que la clase alta de aquí de México. Entonces, dependiendo de cuáles son las cifras, a lo mejor aquí en México, cuáles serían estos datos de clase alta, clase media, clase baja. También tenemos que recordar que hay una pobreza extrema y que posiblemente también el embudo que nosotros estamos manejando o los parámetros no significa que haya un grupo de personas del mismo rango. ¿Cuántas personas hay de clase alta? ¿Cuántas personas hay de clase media? ¿Y cuántas personas hay de clase baja y pobreza extrema, ¿no? Porque ahorita, según tengo entendido como que muy vagamente las referencias, en pobreza extrema ya manejamos mucho menor el rango en México, pero hay una amplia gama de clase baja. Entonces, el hecho que tengamos como un común denominador muy amplio y que entre nosotros también seamos muy variados, porque pues en México hay muchísimas personas, por eso consideramos que a lo mejor tú puedes estar un poquito mejor porque tú compraste un carro del año y mi carro está de hace 3 años, ¿no? Entonces el otro ya seguramente pasó a ser clase alta y no, porque seguimos en un rango muy corto. Entonces, no porque tú puedas ganar 1,000 pesos más que yo, es que ya cambiaste a una clase más alta que yo. Entonces, Claro. también lo que veo y en mi amplia, bueno, más bien mi visión y muchas cosas que he visto, porque a mí también me pasó y lo que tú comentaste de que no entendía en qué clase o cómo encajar o cómo manejarlo, porque también a mí me dijeron, tú estudia mucho, tú sé perfecta en ese aspecto, tú trabaja, tú sé la buena niña y te va a ir súper bien. Entonces, cómete libros, ve muchas cosas, ve muchos tutoriales y te va a ir súper bien. Y digo, entonces, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy llegando al siguiente nivel? Y pero pues hay muchas cosas que hay detrás. Y una de estas también es que hay muchas personas que consideran que todo el 90, bueno, no sé, creo que el 1% de la población es el que tiene, yo creo que más del 50% de los recursos económicos que hay en toda la situación global, ¿no? Entonces, no, aún nuestro cerebro no puede comparar lo que son las personas inclusive multimillonarias, macromillonarias, no sé cuál es hasta el término, porque hay muy poquitas, yo creo que unas 10 familias a lo mucho en todo el mundo que son multimillonarias y muchas personas se preocupan mucho porque piensan que van a decir, es que ya no quieres que haya salarios de 30,000 pesos, de 50,000 pesos, de 100,000 pesos, que eso es lo que estamos luchando para que crezcan los salarios y que puedan llegar a esos rangos. De hecho, todos quisiéramos tener a lo mejor un salario de ese rango, pero hay personas que ganan 5 millones de pesos cada 15 días. Hay personas que ganan cimas exorbitantes y que no tienen regulado un límite para seguir ganando. Entonces, muchas personas, y creo que también, no sé si en estas grandes urbes y personas, presidentes de diferentes naciones han inclusive hablado de a lo mejor una canasta básica mundial para cierto grupo de personas, ¿no? Pero al final del día no les quieren poner límites a las personas multimillonarias o a los empresarios porque no pueden regularlos y no saben cómo ponerle un límite a sus ganancias y que al final del día ellos siguen adquiriendo todos los recursos y no tampoco tienen flujo de dinero porque ellos siguen guardando el dinero en bancos en Suiza para que no sepan regulaciones y no tienen el regreso, ¿no? Porque se supone que todo esto, se supone que el capitalismo maneja todo como en pirámide, por eso hay una libertad económica, por eso se regresa a los pobres, por decirlo así, porque ellos también adquieren ganancias. Si trabajan mucho les va a ir bien porque pues ellos trabajando van a ganar su salario, ¿no? Siendo que no es tan así, o sea, al final ellos no pueden avanzar de un salario establecido porque no pueden crecer en la empresa y nunca van a llegar a ser jefes. Y también, dependiendo de que si van a trabajar o no, pueden seguir ganando dinero. Y sin embargo, hay otras personas que siendo inversionistas o ya teniendo otro tipo de nivel en la empresa, van a seguir generando más.
Entonces hay que saber hasta qué punto y cómo organizar a nivel sistemático para que todos tengamos una vida digna, ¿no? Claro. Bueno, digamos que esa es parte de la utopía en la que nos gustaría vivir. Evidentemente, me parece que mientras este sistema capitalista no cambie, no sea sustituido por algo mejor, esto en realidad nunca va realmente a poder cambiar. ¿Por qué? Porque aunque podríamos pensar que el gobierno es quien debería regular todo esto, el capitalismo parte de la idea de mientras menos intervención gubernamental mejor, salvo que mis empresas quiebren, y entonces ahí sí, que el gobierno me rescate con dinero de la gente para que yo no pierda mi dinero, ¿no? Entonces, bajita la mano, podríamos incluso suponer o quizá hasta afirmar que en realidad los gobiernos son puestos por esos dueños de todo este dinero. Es decir, eh, digamos como que el gobierno es el gerente que el capitalismo ha contratado para manejar sus negocios y por lo tanto el gerente jamás va a poder realmente poner en orden a quien lo contrató, porque en el fondo fue quien lo contrató. Y lo vemos súper clarísimo en Estados Unidos, donde el dinero privado es el que financia las campañas políticas. El que llega al poder es un empleado del capital, de los capitalistas, de los inversionistas. Entonces, evidentemente, jamás les va a poner un alto porque es un empleado. O sea, nuestros gobiernos son empleados. Y creer que el gobierno está por encima de quien los contrata, pues es vivir en la Correcto. Matrix, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? Pues cuando haya una guerra que implemente un nuevo modelo económico que no se ve tan lejano ahora con el conflicto con Rusia y ahora esta alianza que está haciendo Rusia con China. Sin embargo, pues ellos también tienen un modelo capitalista muy parecido, entonces no creo que en el corto plazo esto cambie. Y entonces, ¿qué nos queda? Además de ponernos a llorar, pues nos queda y seguirnos informando para no estar alienados tanto al sistema. Creo que lo que nos queda es en el espacio pequeño que nos corresponde, que nos toca a nosotros, pues tratar de empezar a hacer pequeñas modificaciones, entendiendo que si me espero a que el sistema cambie para que todo esto se modifique gracias al gobierno o a los que invierten en nuestros países, pues me voy a quedar sentado esperando. Entonces, creo que solo podemos hacer dos cosas, que es un poco seguirnos informando para evitar, dentro de lo posible, seguir tan metidos en la Matrix, por lo menos pasarnos más a la orillita, porque muchos especulan que si nos salimos de la Matrix, en realidad entraríamos en otra Matrix un poco más grande, es como no hay salida. Algunos dicen que sí, otros que no, cada quien elija qué le pone menos triste. Sin embargo, creo que lo que podemos hacer es, en el día a día, nosotros a lo mejor empezar a pensar en los trabajos desde otra perspectiva, porque creo que mucha gente sustenta al día de hoy, en pleno 2023, mucho de su autoestima en función de si se queda contratado en una empresa o no, en Claro. función de si el sueldo que le dan medio le alcanza o no. Y Tu creo que valor entonces implica un valor monetario de cuánto estás generando. sí, y creo que ahí sí es donde podemos empezar a hacer un cambio. Sin embargo, para poder empezar a hacer un cambio ahí, tenemos que empezar a cuestionar todos estos paradigmas que durante muchos años nos han vendido como si fueran una verdad. Así es. Sí, y de hecho yo creo que también estaría padre hablar del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que ya hemos platicado un poquito de esto, y que saber que no solamente tienes una opción, o al menos ver en qué situación estás y qué posibilidades tú tienes para hacer más cosas, ¿no? Entonces, podríamos analizar un poquito de esto de que hay 4 cuadrantes, uno que sería el empleado, que es lo que estamos hablando de que nos educan para ser empleados, para ser obreros,
Y ya sería como el siguiente, que es como la relación entre el empleado y el empresario o el dueño de la empresa o el negocio, ¿no? Que son estas personas que ya están en el alto de nivel, que son los dueños tal cual y que el mayor beneficio se les da a ellos, ¿no? Son las personas que tal cual tú trabajas para ellos y toda la labor que tú generas, a ti te toca un porcentaje menor y a él es el que siempre le tocaría un porcentaje mayor, o dependiendo de cómo se manejen las cosas o a qué niveles, porque entre más grande la empresa, siempre se maneja así. Hay otra opción donde se llama, que tú, por ejemplo, es con lo que luego también nos quieren vender, ¿no? Hay que ser un empresario, poner nuestro manejo de esquema de a un autoempleado, a lo mejor, que no es lo mismo ser tu propio dueño de una empresa a ser tu propio autoempleado. Eso es como, al final del día luego dicen que trabajas mucho más estando en tu propia empresa y porque no tienes vacaciones, no tienes cosas reguladas, tienes que trabajar más tiempo, más horas, que dependiendo si en verdad estás buscando algo que a ti te guste, yo creo que podría ser más redituable y al menos en mi esquema creo que a mí me satisface más, a mí me llena más. Hoy en día que he estado en este esquema y que he podido trabajarlo y que me he establecido un poquito ya más, a mí me ha llenado, al menos a mí. Creo que cada quien tiene sus esquemas y si le satisface su trabajo, podría sentirse bien en ello. No, tampoco no tiene nada de malo ser el empleado, pero dependiendo de que si la empresa yo creo que es respetuosa contigo y te está dando una buena esquema de trabajo, de relación de empleado y empresa, ¿no? Y el siguiente rubro o siguiente esquema del cuadrante ya sería el inversionista, pero también como ya lo hemos hablado, es que el inversionista tiene que tener un dinero extra, tiene que tener un nivel económico aún mayor porque es un dinero extra con el que puedes jugar un poco y apostarlo tal cual a a un nuevo lugar, un proyecto, ponerlo en el banco para que te genere intereses y que ganes algo con ello. Entonces, a lo mejor sí lo podemos hacer en niveles muy pequeños porque hay situaciones empresariales o hay programas de gobierno o hay bancos que te pueden permitir inversiones a muy bajo rango, pero esto no te va a generar una ganancia para que te vuelvas rico. Yo también, por ejemplo, yo lo he visto, yo estoy en CETES, yo lo he investigado también, estoy en GBM Plus, pero yo lo visualizo simplemente como guardar tu dinero de una manera donde la inflación no haga que tu dinero guardado o tus ahorros puedan perder el valor que ya tienen, ¿no? Y solamente es como una estabilidad o para un colchón tuyo. Pero generar al nuevo ingreso al nivel en el que yo estoy o en el nivel que a lo mejor nos pueden ver nuestras personas que están en nuestra comunidad, a lo mejor no es para generar riquezas, tendrían que generar riquezas cuando haya un bonche de dinero ya con un flujo establecido y que seguramente los demás cuadrantes de esta persona ya estén cubiertos. Entonces sí es una situación donde tenemos que entender cuáles cuadrantes están cubiertos en nosotros y qué es lo que estamos haciendo o no, o qué podemos generar para tener una estabilidad financiera, ¿no? Y que nosotros sepamos que nuestras actividades lucrativas de actividades financieras, ya sea de nuestra acción de tiempo para trabajar mentalmente o accionalmente, pues con una actividad física nos esté generando tanto dinero y esto a lo mejor lo puedo invertir en este cuadrante o lo puedo ahora sí generar como una nueva empresa y a lo mejor también yo ser mi nuevo autoempleado sin olvidar mi estabilidad personal y que necesito 8 horas de sueño, 8 horas de descanso y a lo mejor las otras 8 horas de trabajo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlos? Sí, creo que de inicio, de las 4 opciones que tenemos en el libro de Robert Kiyosaki, del flujo del dinero, bueno, él antes de mostrar el flujo del dinero, les recomendamos evidentemente que lean el libro, es una chulada, aunque evidentemente tiene claroscuros la historia de Robert Kiyosaki. Sin embargo, el libro, antes de mostrar el flujo del dinero, muestra también otro esquema que se conoce como la carrera de la rata. Okay. La carrera de la rata es terriblemente acertada porque es terriblemente actual, que es, bueno, quieres que te vaya bien en la vida, estudia,
Pero ¿qué crees? Que otros millones de personas han estudiado lo mismo que tú en tu propio país. Entonces, pues tienes que chutarle más al estudio para que, pues de alguna manera tengas más oportunidades, porque la mayoría ya tiene licenciatura como tú o ya tiene el mismo oficio que tú. Entonces, sigues estudiando, pero ¿qué crees? Otros millones de personas hicieron lo mismo que tú y entonces tienes que seguir estudiando y te conviertes en un hámster o una rata que está duro y dándole en esa rueda sin avanzar hacia ningún lado. Y entonces creo que también es pertinente reiterar, vivimos en un Matrix, que en realidad el concepto de Matrix es actual, o sea, la metáfora de la Matrix es actual. Sin embargo, este concepto es antiquísimo. Aparece una de las primeras alusiones a esta idea de que vivimos engañados, aparece en uno de los diálogos de Platón, si no mal recuerdo, en La República, en donde él menciona que vivimos en una cueva encadenados, ¿sí? Y lo que observamos son solo sombras de cosas que aparecen detrás de nosotros y que no tenemos acceso a ello. Es decir, la Matrix tampoco es algo nuevo, es algo que probablemente desde el origen de la humanidad o de la civilización tal como la conocemos actualmente, ya se plantea que la parte que nos domina o el entorno que nos domina nos vende ficciones y que nosotros nos las compramos. Y quizá eso no es lo peor es cuando en ocasiones observamos la ficción, observamos que algo ahí no cuadra y aún así nos intentamos convencer de que de alguna manera extraña en algún momento va a cuadrar. Y a mí me parece que es todavía peor no el que no se da cuenta de la ficción, sino el que se da cuenta que es una ficción y en lugar de cuestionar todavía más esa ficción, se termina de alguna manera comprando la idea, autoengañando y quedándose un ratito más porque quizás si me finjo que le entiendo y que coincido con esto en algún momento tendrá sentido y la realidad es que no. En la película de Matrix, que también se las recomendamos, la uno por lo menos, la 4 no porque es terrible, pero la uno y la 2 y la 3 quizá están interesantes. Eh, un personaje le plantea a otra persona que si toma una píldora azul va a despertar pensando que toda esa conversación es una ficción, que fue un sueño, pero si se toma la píldora roja se dará cuenta de la realidad. La realidad en la película es estamos dominados por máquinas y somos como pilas, ¿no?, para ellos. Y más adelante hay un personaje que voluntariamente, que antes se había tomado la píldora roja, hace un acuerdo para que le den posteriormente la píldora azul. Es decir, volver a entrar en esa Matrix voluntariamente. Eso me parece lo más terrible que un individuo puede hacer y creo que a veces sin querer nos volvemos a meter en la Matrix. Entonces, recapitulando, el cuadrante del flujo del dinero es un cuadrante que está muy padre, solo que en estricto sentido, al inicio, solo tenemos dos opciones, no tenemos las cuatro. Tenemos solo la opción de ser empleado o tenemos la opción de ser autoempleado, que le han puesto nombres bonitos para que se escuche interesante, como entrepreneur, ¿no? Emprendedor, pero en el fondo es ser autoempleado, ¿no? Y quizás si todo va bien, posteriormente puedo tener acceso, posteriormente en 30 años, o sea, tampoco creamos que en un año. Bueno, hay casos sorprendentes que sí, igual se logra, pero estamos hablando de lo habitual, lo que generalmente va a ocurrir. Empezamos como empleados, nos volvemos autoempleados, probablemente en algún momento nos va bien y podemos entonces ser dueños de una empresa, de un taller, de algo pequeñito y Y si tener todo más va bien, empleados. sí, tener más empleados y si todo va bien, quizá en 50 años podemos convertirnos en verdaderos inversionistas. Porque a veces uno dice, bueno, yo soy inversionista porque pues, le presto acá a la tía, tengo una tanda. No, no, estamos hablando de inversionistas, no sé, como el cuate que compró 200 Ubers, los puso a trabajar,
que está siendo investigado precisamente por eso. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De lo que es un inversionista. El problema es que lo hizo con dinero público. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es el flujo, el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki está buenísimo. Sin embargo, si yo me compro la idea que desde el principio puedo ser los cuatro, me estoy metiendo otra vez en la Matrix. Es que dependería de qué nivel socioeconómico estés. Y si estamos hablando a lo mejor del 80% de mexicanos que estamos aquí, que estamos conversando y que estamos en esto perteneciente tú y yo, pues obviamente no estamos en ciertos niveles, ¿no? Digo, como yo te lo digo, y también en estas aplicaciones te manejan como de, ya eres inversionista, like, ¿no? Pero al final del día, ahora, por ejemplo, en estas aplicaciones de CETES o cosas así, lo que hacen es procurar también que nosotros tengamos un hábito del ahorro, porque es eso, simplemente, no es que el hecho de que seas inversionista, es que tú sepas tener un flujo y también intentar aprender cómo son un sistema financiero y cómo te manejas y que puedas tener una estabilidad económica continua, ¿no? Por eso hay que aprender de todo esto de finanzas, ¿no? Y sobre todo finanzas personales. No es porque ya voy a ser inversionista y voy a ser rico, no, es aprender a manejar tu dinero y en el nivel en el que estás, con el rango de nivel en el que estás. Siempre es bueno tener un empleo o que sepas que quieres invertir en algo y hacer un negocio, porque en realidad si quieres crecer y llegar a ser rico, no hay más, porque un empleado nunca va a llegar a ser rico o millonario. No hay más. Nunca has visto un millonario que sea empleado. ¿Quién lo ha visto? Bueno, hay de todo en la Villa del Señor. Bueno, depende, ¿no? Alguien... Solamente los de gobierno. Sí. Sí, exacto. Solo los de gobierno, pero bueno, corren el riesgo de ser investigados por malversación de fondos públicos. Entonces, mejor no nos vayamos por ahí. Pero evidentemente tampoco creo yo que nos convenga hacernos un coco wash y sentirnos clase media cuando no somos clase media, sentirnos inversionistas cuando en realidad solo somos ahorradores que está intentando que la inflación no se coma los ahorros, ¿no? Aunque el término que me pongo a mí mismo sea inversionista porque es el que la aplicación me pone. O sea, es como un poco, yo no soy, en realidad yo soy ateo, sin embargo hay una frase religiosa que me parece brillante. Me parece que, por ejemplo, la Biblia es un libro interesante porque tiene metáforas útiles en algunos casos, aunque evidentemente es un libro súper machista que precisamente por eso es cuestionable. Sin embargo, hay una frase que se le atribuye a Jesús, que como seguramente sabrán, Jesús, igual que Buda, igual que Sócrates, no dejó nada escrito, en realidad es solo, se supone que él dijo, se supone que él hizo, se supone que él escribió. Hablando de los otros ejemplos, ¿no? De Sócrates y de Buda, en el caso de Jesús se le atribuye una frase que dice, la verdad nos hará libres. Y a mí me parece que es formidable, porque creo que en el fondo necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Dejar de decir que soy, ya no digamos clase media, que soy clase alta, cuando en realidad para nada, ¿no? Y asumir que a lo mejor sí, soy clase baja, soy pobre, y bueno, ver cómo puedo salir de la pobreza, pero tampoco entrar en otro término que actualmente es muy habitual escuchar que es el aspiracionismo. ¿Qué es el aspiracionismo? Que no es lo mismo tener aspiraciones que ser aspiracionista. Tener aspiraciones, buenísimo, querer mejorar, querer salir adelante, que te vaya mejor, porque si te va mejor también a tu familia le va a ir mejor y a tus hijos y a todos los que vienen detrás de ti. Eso está maravilloso, eso es tener aspiraciones. ¿Qué es ser aspiracionista? Centrar toda tu vida en la acumulación de bienes o dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se centra en demasía en la parte económica, en la parte de la adquisición de bienes, productos, servicios, etcétera, generalmente empieza a ver a las personas alrededor como meros objetos. Entonces, y consciente o inconscientemente empieza en una rueda de la rata de autoexplotación y después de ello también genera explotación de los otros. Porque, ojo, muchos en este afán aspiracionista, pongo un changarro,
pero mal pago a los que trabajan conmigo, los exploto y claro, pues igual voy ganando más lana, pero ¿a costa de qué? A costa de una explotación propia que luego se convierte en una explotación de los demás. Es por eso que el aspiracionismo es tan terrible. Por eso la invitación es, no nos vayamos por ahí. Tratemos de hacerlo sin pisar a nadie, incluyéndonos, sin pisarnos a nosotros, porque creo que ese a veces es el error que muchos autoempleados cometen. Se sobreexplotan y luego se sobreenferman y luego se sobreendeudan para tratar de Y recuperar sobreexplotan a otros. y sobreexplotan a otros y luego dicen, bueno, es que algo falló aquí. Pues sí, porque el aspiracionismo no es la mejor filosofía. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo ves? Me parece muy interesante, creo que hablamos aquí de todo y bueno, como pues para búsqueda de empleo creo que es un punto muy importante para saber hacia dónde dirigirnos, qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que tengo, qué posibilidades tengo, en qué cuadrante me quiero dirigir. Obviamente, si estamos si estás igual que nosotros, pues hay que considerar que es empleo o autoempleo y qué posibilidades tengo, qué habilidades tengo. Considerar obviamente los valores que tengo y también los valores que quiero entregar a otros y a mi comunidad. Entonces, creo que al final no estoy diciendo que lloremos amargamente y nos quedemos sentados cruzados de brazos, más bien que con la conciencia de a saber cuáles pues, son mis posibilidades, hacia dónde me quiero dirigir. Ya hablamos también un poco de cuáles son las habilidades que quiero y qué tipo de habilidades quisiera desarrollar para el día de hoy. Pudiera entender que a lo mejor ya con las habilidades que tengo ir y dirigirme, ok, pues si a lo mejor voy a ser empleado, voy a requerir que me den estas características, ¿no? Esta empresa o que exigir estas situaciones de empleado que sean a lo mejor mínimo ya de lunes a viernes y que por favor me dejen en paz los fines de semana porque hay muchas empresas que siguen habiendo que hasta los sábados y que aparte si te pones la camiseta te vas hasta el domingo o con lapsos de horarios muy desgastantes de todo el día y que te tienes que seguir poniendo la camiseta por una pizza solamente de pepperoni. Entonces, hay que saber considerar, hay que leer más, sobre todo en cuestiones de leyes laborales, saber cuáles son lo que podemos exigir a una empresa y exigir como empleados. También, por favor, que no solamente, sabemos que creo que muchas veces las leyes no están lo suficientemente bien reguladas y todos tenemos una situación digna de que como seres humanos deberíamos establecer y hay empleadores, empresas que te dan el rango más mínimo para sus empleados y creo que hay que ser un poco más humanos porque si lo podemos con el rango más mínimo, en verdad vas a tener empleados que te satisfagan, no porque los trates bien o porque les des un rango de una pizza o dos pizzas a la semana, ya eres un buen jefe, ¿saben? O sea, hay que trabajar un poquito eso de los valores y hay que aprender a ser humanos con las personas. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Porque a lo mejor hay personas que se van o jefes que ya se van diario de fiesta y que todas las utilidades que adquirieron con estas personas que están trabajando para ellos, se las gastan en un solo día y con estas personas que están trabajando todo el día en estas empresas y que en verdad se fletan para llegar nada más 1 o 2 horas a ver a sus hijos en la noche. Es triste ver este tipo de situaciones y que después lleguen los dueños de empresas y que como si nada y bien felices, ay, me fui a empedar en la noche, el fin de semana y me compré un vino y me compré un pollito y me compré el pavo y no sé qué. Eso a mí me duele, me ha pasado y precisamente hoy no estoy en una empresa porque no quiero que pase esa situación, ¿no? Yo creo que al menos hay que manejarlo un poco más empático y que todas las personas también desean y aspiran a tener una situación de confort. Y pues sí, es eso. Alguna vez tú también me dijiste, cuando empezamos a hacer todos estos videos, que era posible que las empresas ya no me contrataran, porque yo podía hablar como con este tipo de léxicos o hablar y decir la verdad tan fuerte, ¿no? Y dije, es que si una persona o una empresa no me quiere contratar por esto, es que es una mala empresa. Entonces no hay problema, porque ¿para qué vas a estar
en un área, en un lugar, que no sepan tener una convivencia sana, un valor humano y con las empleados que en verdad los valoricen y que los consideren humanos. Porque aquí estamos hablando de simplemente dignidad y de humanidad y de los problemas que hay en día a día. Claro, yo creo que para ir finalizando, creo que conviene dar algunos, para aterrizarlo, dar algunos tips que a lo mejor en función de lo conversado hoy les puedan invitar a reflexionar, entendiendo que nosotros evidentemente no tenemos la verdad, solo es un punto de vista. Sin embargo, es un punto de vista que intenta invitar a darnos cuenta de que a lo mejor sin querer nos hemos estado tomando la píldora azul y que a lo mejor estaría padre tomarnos la píldora roja, o como un maestro de filosofía me dijo haciendo alusión a la película y a las píldoras que en la película salen, pues yo me hubiera tomado las dos y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me parece una buena idea, porque habitualmente es, ¿cuál te tomas? La roja, que te muestra la verdad, o la azul, que te sigue dejando en la Matrix. Y pues a lo mejor hubiera estado interesante echarse las dos y a ver qué pasaba, ¿no? El punto aquí es, primero, dejemos de, como tips, ¿no? Uno, dejemos de endiosar a las vacantes de empleo a las cuales tenemos acceso. La mayoría de las vacantes a las que tenemos acceso son vacantes de escaso poder adquisitivo, menores de 65,000 pesos. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquellas que son para niveles directivos que superan estos rangos, generalmente son ellos los que nos buscan. Hay un servicio de reclutamiento que se llama Headhunters, que los Headhunters, pues obviamente son los que se vuelan a los directivos que actualmente están trabajando en una empresa se los llevan a otra, ¿no? Alguien en Pepsi se lo llevan a Coca-Cola, qué sé yo. Entonces, si tú tienes nivel así súper genial, seguro te están buscando ya, no tendrás que buscar tanto, porque ellos te buscarán a ti y son headhunters y te van a pagar una lanísima y sí podrás ser clase media. Sin embargo, si consideras que todavía no llegas a ese nivel, bueno, entonces van tips para aquellas vacantes que están por abajo de 65,000 pesitos. El primero sería dejar de pensar que son mega ofertones laborales. No lo son, a duras penas nos alcanzarán para sobrevivir. Y creo que es importante esto no para minimizar esos empleos, sino para que nuestra autoestima no esté supeditada a si me dan chamba, luego, o tardo un poquito, porque recuerda que también en función del monto es la explotación que vas a recibir, ¿no? Ya sabemos, hay eufemismos maravillosos como que sepa aguantar la presión, manejo adecuado del estrés, que tenga disponibilidad de horario, que son formas muy lindas de decir, te vamos a explotar para que esos 30,000 que te vamos a pagar, los sudes y Los consideres que sangres. te vamos a dar el doble. Sí, claro. Entonces, dejemos de endiosar esas vacantes que en realidad son vacantes, la mayoría de ellas explotadoras terribles. ¿Por qué digo esto? No para minimizar las vacantes, ni para hablar mal de aquellos que las ofrecen, sino porque creo que mucha gente se deprime cuando no le encuentra rápidamente un empleo. Segundo, que en la entrevista, que bueno, ya luego daremos tips un poquito ya más formales para que cómo ir vestido, etcétera, etcétera, a partir de la experiencia que tenemos en el ámbito del reclutamiento, ya sea como reclutadores, como seleccionadores o como candidatos que también hemos sido. Entonces les daremos tips en el siguiente video. Sin embargo, en términos generales es un poco como tampoco hagan circo, maroma y teatro para quedarse en una empresa, porque acá entre nos, muchos de los procesos que al día de hoy se siguen utilizando son para contratar al mejor personal, son arcaicos, son absurdos, no tienen sentido. Es más o menos como aventarse un volado y ver a cuál eliges, pero la gente se convence de que está eligiendo al mejor candidato. Si así fuera, todos llevaríamos 10 años trabajando en las mismas empresas, y no es así, porque a veces las empresas son terribles y nos venden una realidad que no es, o a veces el candidato elegido no es el más idóneo.
ya les platicaremos un poco más de las cosas absurdas que al día de hoy se hacen en reclutamiento. Pero bueno, tampoco se desvivan por el reclutamiento. Y el mayor Y un es la palanca, ¿no? Y el dedazo. honestamente, el 80% de las vacantes se cubren a partir de una recomendación. Hacemos el show de que vimos varias opciones para que no nos acusen de nepotismo, pero al final pues se queda el sobrino del jefe, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, platiquen con sus tíos a ver si les pueden dar chamba más rápidamente. No hagan eso, es un nepotismo. Mejor pongan su propio empleo, su propio negocio. Pero el tip número 3 sería que una vez que entren, si el entorno no les gusta, traten de salirse a la brevedad. Nos han vendido la idea de que uno se tiene que quedar un año en una empresa y en realidad eso es absurdo. No tienes que esperar un año porque en muchas ocasiones eso que llamamos clima laboral complicado en realidad se conoce como acoso. Entonces, en muchas ocasiones lo idóneo es salir a la brevedad. Y un tip para que se pueda salir a la brevedad, a veces es más fácil si yo cuando ya no estoy a gusto empiezo a buscar otra opción y entonces me voy a la otra opción sin haber renunciado o prácticamente luego de renunciar acá, el viernes, el lunes entro a la otra empresa, porque curricularmente eso no se ve como algo negativo, se ve como si la otra empresa, tipo Headhunter, te hubiera jalado. Pero bueno, si no se puede, porque pues a veces no hay esa posibilidad de salgo de una y brinco a otra, luego, mi sugerencia siempre es salte a la brevedad, porque al final vas a terminar pagando mucho en terapia, derivado del acoso que seguro El te estrés, toca vivir. la Sí, crisis entonces, existencial. sí, porque eso es lo peor. Uno se empieza a cuestionar, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué falla en mí? ¿Por qué no logro estabilidad? Dices, pues porque son trabajos de porquería. Más bien es cuestionemos a los que llevan 10 años ahí, ¿qué les pasa? ¿Quién les hizo tanto daño? Pero sí, Pero bueno, simplemente por ese lado, lo único que le voy a agradecer a los trabajos malos y más allá de la Ciudad de México es haberte conocido a ti. Pero bueno. bueno. Aún así creo que no lo vale, güey. ¿No, verdad? Oye, pero está Pero divertido. bueno, Oh. para mí también ha sido maravilloso conocerte. Un segundo. Pero recapitulando, a veces nuestros trabajos dejan secuelas, o sea, ya en serio, dejan secuelas a veces bastante fuertes y mucha gente cuestionándose que algo está mal en ellos porque no logran tener una estabilidad laboral como la de sus padres que se quedaron 10 años en una empresa, y en muchas ocasiones se quedan. Lo mismo pasa en los matrimonios. A veces uno se cuestiona, ¿y por qué me divorcié a los 3 años? Pues porque eso no estaba funcionando, porque eso no era sano. Y lo mismo pasa en el ámbito laboral. Entonces, creo que a veces este tipo de malos empleos sí terminan generando unas secuelas que dañan mucho la parte de la autoestima, el autoconcepto, la idea de que uno es capaz de lograr ciertas cosas. Entonces, ojito ahí, porque a veces por 3,000 pesos que te van a dar al mes, terminas pagando 50,000 en terapia. No me salen las cuentas, ¿no? Sí, Y claro. finalmente, yo siempre sugiero hacer una búsqueda muy cercana de opciones laborales. Partamos de la idea de que lo que voy a encontrar quizá esté mal pagado. Entonces, ¿qué sentido tiene viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta yendo a una zona que sí, ok, está bonito, pero todo ahí es muy caro? Si de todas maneras me van a pagar lo mismo que me van a pagar aquí enfrente de mi casa, ¿no? Porque creo que también se ha minimizado mucho la utilidad y lo genial de los oficios. Como que nos han vendido la idea de que si yo voy a una empresa con traje y corbata para comprarles el café a mis jefes, valgo más que un carpintero, que un zapatero, que un plomero. Y a lo mejor el plomero en un día gana 5,000 pesos y yo gano eso en 2 meses. Carece de sentido, pero es un poco el chip que nos han instalado, el creer que los oficios valen menos, sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones los oficios son maravillosos y lo vimos en la pandemia.
Ujú. no colapsamos gracias a mucha gente que mantuvo sus oficios funcionando. Eh, y entonces me parece que también por ahí tendríamos que empezar a cuestionar si esta idea absurda de que uno vale más porque estudia una licenciatura tiene algún tipo de sentido. Me parece que es una idea clasista, por donde se le vea, y que además es absurda, porque yo tiendo a comer, a mí me gustan mucho los taquitos de guisado, voy a comer taquitos de guisado a un changarro que al día vende 50,000 pesos taquitos, ¿no? Sí, Y yo es lo que gano en gana más 3 meses. uno, la señora de los tacos. Sí, sí, y entonces si uno dice, bueno, valemos en función de lo que ganamos, pues los cuates de los tacos valen el triple que yo. Pero a lo mejor la idea de que valemos en función del dinero que generamos es absurda en sí. Entonces, a mí me parece que si lo entendemos, yo siempre recomiendo tú vives en imaginemos, bueno, aquí en México son cuadras, se les llama, ¿no? Que es una calle, otra calle, otra calle, otra calle, un cuadrado. Tú vives en algún punto, mi sugerencia siempre es, empieza a buscar en las cuadras, en las calles que están alrededor, y probablemente vas a encontrar algo igual de mal pagado que yendo a 2 horas de distancia de tu domicilio. Ujú. Pero así no tendrás que irte tan temprano, no gastarás en transporte, puedes regresar a la hora de la comida y comer en tu casa, regresarás rápido, sin Estarás más transporte. contento por haber dormido más. No, o sea, es absurdo, en verdad. Yo nunca he entendido a la gente que viaja 3 horas para ir a un empleo mal pagado. Ujú. Estoy 100% seguro que enfrente de su casa puede haber uno igual de mal pagado. Sí, No le veo sentido, porque a veces creo que en el fondo lo hacemos por esta idea de que trabajar en una oficina, llevar traje y corbata, me hace superior que el cuate que me vende la torta de tamal, eh, y que y en que traes realidad una pistola. Ay, sí, y en sí, realidad el cuate gana el triple que yo al día, ¿no? sí, Entonces, creo que estamos tan engañados que por ahí es por donde yo creo que nos conviene comenzar a cambiar. Hacer un alto y decir, existe la posibilidad de que todo esto en lo que he creído durante toda mi adolescencia y toda mi adultez temprana esté un poco equivocado. Y empezar a pensar así nos abre la posibilidad de buscar nuevas opciones. sí. Y si encuentran algo que les fascine, que les encante hacer, pues a lo mejor el camino es por ahí. A lo mejor eso que vemos como un hobby puede ser lo que a final de cuentas me haga feliz y me dé para comer. Entonces, esos serían los puntos finales que el día de hoy les quería compartir. Claro. Yo como último tip le podría decir que antes que nada analicen cuál es su felicidad, en el autoanálisis y determinación de decir qué es lo que me hace feliz, van a encontrar el camino hacia determinar qué oficio, qué actividad, qué situación lucrativa podría entrar en la que yo estaría estable, a lo mejor no necesariamente en decir voy a generar más dinero o tener como un rango, ¿no? Hay veces que el que nos hace feliz, lo que nos hace feliz nos llena más y que eso atrae también una estabilidad económica porque las personas felices atraen mejores personas, atraen también personas que te dan posibilidades económicas, que una persona a lo mejor con el semblante enojado todo el día, nadie se le va a querer acercar. A lo mejor una persona sonriendo, vas a querer hacer un negocio con ella, ¿no? Entonces, hay que analizar qué es lo que nos retira de angustia, nos retira de estrés, los que también, entre menos estrés, nos va a dar más seguridad, pues física, de salud, emocional, para poder ver y visualizar mejores proyectos, para poder sentirte conforme y tranquilo con tu familia. Y hay muchas situaciones en las que no vemos o pensamos que todo se ha enfocado en un solo empleo, en una sola visión, en una sola meta, y no podemos abarcar todo lo que hay detrás y lo que en verdad construye la felicidad y también lo que en verdad construye una vida, porque la vida no nada más es el área del trabajo, la vida es todo lo que pasa a nuestro alrededor, las familias que están con nosotros, los amigos a los que vemos o los que no vemos, las actividades en las que asistimos o las que no asistimos por el rango de tiempo que ocupamos para otras cosas. Entonces,
hay cosas que debemos determinar y darle un valor que a lo mejor hoy no se lo estamos dando. Y hay que pensar que nosotros tenemos también un límite de vida. Así que es importante saber que estos 20 años que vamos a estar laborando o más, porque de hecho se supone que son como 40, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ocupar para que de lunes a sábado estemos trabajando exhaustivamente para ganar 5 pesos? Hay que pensarlo bien y exigir las cosas que en verdad debemos exigir y conocernos bien. Así que, pues sí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Carlos? Y pues solo invitar a que cuestionemos nuestras ideas, que no nos tomemos la píldora azul todo el tiempo. A lo mejor de vez en cuando nos echemos la roja, que cuestiona eso que nos han vendido como la verdad. Y creo que si lo hacemos de manera constante, llegará un punto en que en verdad encontremos algo que nos fascine y será mucho más fácil encontrar empleo si nos encaminamos hacia esa dirección o incluso nosotros mismos volvernos autoempleados en esa dirección. A veces a lo mejor conseguir un empleo mal pagado de medio tiempo y el otro medio tiempo intentar ir armando ese proyecto personal puede ser una mejor idea que conseguir un empleo mal pagado de tiempo completo que me impida pensar en qué es aquello que realmente me apasiona. Entonces creo que si nos encaminamos por ese lado, vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir un poco con mayor alegría, mayor posibilidad de felicidad, menos estrés. Claro que nos va a estresar, pero probablemente menos que otro trabajo mal pagado que además no nos gusta. Y creo que al final, a la larga, nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos por haber intentado explorar ese camino, que no es el camino habitual, que no es el camino que nos enseñan en la escuela, que no es el camino que quizás nos han enseñado nuestros padres o nuestros familiares o tutores o abuelos o qué sé yo. Sin embargo, creo que en ocasiones es el camino que más sensato nos podríamos transitar y que más tranquilidad al final nos puede brindar. Entonces, yo les invito a que se vayan un poco por ese camino, porque a la larga se van a ahorrar muchas sesiones de terapia. Pues sí, pues sí. Pues muchas gracias. Ojalá que nos hayan escuchado hasta este punto, que compartan el video, que lo compartan en su club de tías, que lo compartan con sus amigos del trabajo, a ver qué dicen, qué piensan, qué opinan, que debatan entre ellos. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, denle like, pongan sus comentarios si nos dicen que sí están de acuerdo, no están de acuerdo. Cuéntanos sus historias, les gusta su trabajo. Entonces, pues por favor, recuerden que su like y su suscripción nos ayuda muchísimo para crecer y para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a todos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Entonces, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho.